Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a seguir hablando de múltiples noticias que han ocurrido en la actualidad del mundo de la Fórmula 1 después de un primer vídeo en el día que hemos tenido en el día de hoy donde ya os hemos hablado mucho al respecto sobre el Gran Premio de los Países Bajos que vamos a tener esta misma semana, porque recordemos, ya lo hemos dicho anteriormente, pero entramos en semana de Gran Premio. Así que tenemos muchos temas de los cuales comentar, tendréis todos detallados en la descripción mediante el índice por si queréis saltar algún momento e ir directamente a vuestro tema de elección, lo podéis hacer mediante dicho índice. Y habiendo dicho ya todo esto, vamos a dar comienzo y primero tenemos que dar comienzo con respecto a Fernando Alonso, una ampliación acerca de aquel podcast que os hemos hablado en el primero de los vídeos del día de hoy que me ha parecido bastante interesante y por no meteroslo todo en la primera parte del vídeo, os vamos a poner esta segunda parte de sus palabras porque además también no tenían mucho que ver con respecto a lo que ha hablado, por lo tanto en este momento me ha parecido bastante interesante y ha hablado además ahora mismo Fernando Alonso al respecto sobre los fracasos que tienes a lo largo de tu vida. Me ha parecido bastante curioso porque al final Fernando Alonso no deja de ser uno de los pilotos que, si lo miramos de esta forma, más ha podido llegar a fracasar en la Fórmula 1, porque es el piloto que más temporadas lleva en la historia. Él mismo lo llega a hablar en el extracto que os vamos a poner, de decir de que lleva 32 victorias en más de 360 grandes premios que ha disputado, es decir, que eso es un menos de un 90% de porcentaje de victorias en los grandes premios que ha competido, es decir, lleva 20 temporadas en la Fórmula 1, es el piloto con más carreras, con una carrera más longeva y simplemente lleva esos dos títulos mundiales de Fórmula 1, ¿no? Entonces, si lo miramos de esa forma, podría llegar a ser un piloto que ha fracasado, si lo miramos así. Pero lo que el propio Fernando Alonso habla acerca del fracaso que él mismo ha llegado a experimentar es que ese fracaso es necesario para la vida, para cualquier ámbito, y para este caso, para los deportes, también es muy necesario. No puedes ganar siempre. Lo normal es fracasar, lo que él llega a comentar un 90% de las ocasiones, 90-95%, llega a decir que hasta si fracasas el 99% de las veces, simplemente con haber conseguido triunfar ese un único por ciento ya es suficiente con el otro 99%, porque además ese fracaso lo que hace es convertirte en una mejor, en este caso un mejor piloto. Eso es lo que llega a decir el propio Fernando Alonso y me ha parecido bastante interesante pues porque él mismo, pues eso, ya no es que haya fracasado en algunas que otras temporadas, es que ha habido en ocasiones donde se ha quedado muy cerca de haber triunfado y no lo ha conseguido hacer, pero eso es lo que dice Fernando Alonso, que eso es lo que te convierte en este caso, mejor piloto. Es bastante interesante y ya lo lleva a otros ámbitos de la vida diciendo que el fracaso en cualquier ámbito es necesario, pero que ese triunfo de un único por ciento es lo que va a hacer que todo ese fracaso merezca la pena. Lo que dice textualmente, ahora os ponemos su extracto, sus declaraciones, pero lo que dice es: en el deporte, en el 90 o incluso el 99% de las veces no vas a tener éxito. Es bastante fácil si tienes éxito una vez para que valga la pena todas las cosas que has estado intentando durante muchos años. Es decir, imaginémonos que ahora Aston Martin triunfa en este sentido, pues hubiera merecido la pena todo lo que ha pasado, toda la etapa de McLaren Honda, la etapa de Alpine y este año de Aston Martin, que ahora mismo por supuesto no está triunfando, con el hecho de conseguir triunfar. Todo eso hubiera merecido la pena por el hecho de conseguir triunfar ahora con el equipo Aston Martin. Eso es lo que llega a estar diciendo. Y ya de por sí, el triunfo que ha tenido Fernando Alonso merece la pena cualquier otro fracaso que haya tenido. Y luego estamos hablando en sí de fracaso, pero, por ejemplo, McLaren Honda es un fracaso como tal, pero este año con Aston Martin no es un fracaso. Pero al final, si no has ganado, solo hay un ganador y 19 perdedores, si lo miras de esa forma, pues no deja de ser ese fracaso al cual se refiere Fernando Alonso. No es un fracaso haber perdido 2 títulos en la última carrera, haber quedado subcampeón en 2 ocasiones, teniendo posibilidades hasta la última carrera. Eso no es un fracaso porque has llegado hasta ese nivel, pero solo gana uno y el que no gana pues ha perdido. Entonces a eso es a lo que se refiere y lo que dice es: creo que no ganar y no cumplir con lo que te encantaría es esencial, es decir, no ganar y no cumplir con eso es esencial para que cualquier ser humano mejore. Eso es lo que estábamos diciendo anteriormente, ya no solo en deporte, sino en cualquier otro ámbito. Necesitas tener ese nivel de confianza y disciplina para separar lo que es una decepción de lo que puede ser una lección. Como digo, a lo mejor quedar segundo en el Mundial con posibilidades hasta la última carrera es una decepción, pero también lo puedes tomar como una lección. A lo mejor McLaren Honda es una decepción, es un fracaso, como estamos diciendo, pero lo puedes tomar como lección. Y eso es lo que dice el propio Fernando Alonso, que estas han sido esas declaraciones que ha dado en el podcast High Performance Podcast. Well, failure is needed in life, and you have to have down moments. You have to learn from many things, and sport in general, as you said, 90% of the times you will not succeed.
or 99. It's enough if you succeed one to be worth all the things that you've been trying for many years. And I think, not winning and not delivering what you will love to and things like that are essential for any human being to really get better every time. So you need to have that level of confidence and that level of discipline, as we said before, to separate what is a disappointment to what it can be a lesson, and get better for the next time. Y para terminar, lo último que tenemos que hablar con respecto a Fernando Alonso y en esta ocasión al equipo Aston Martin también, tenemos que hablar con unas declaraciones que ha dado Lance Stroll, que al igual que estábamos viendo sobre pues ese fracaso, ¿no?, de Fernando Alonso y de Lance Stroll según de lo que ha tenido a lo largo de su carrera, Lance Stroll habla ahora mismo de el fracaso que a lo mejor ahora mismo puede estar teniendo él, porque está muy por detrás de su compañero de equipo en cuanto tanto a puntos, porque le saca 102 puntos Fernando Alonso a su compañero de equipo. Es la segunda mayor diferencia que hay en toda la parrilla, únicamente por detrás de los Red Bull, y al final las distancias de los Red Bull siempre van a ser más grandes porque optan a los 25 puntos por victoria. En el caso de Aston Martin, pues como muchísimo hasta ahora, han optado por los puntos de ser segundo en la parrilla, y eso en algunas contadas ocasiones. Por lo tanto, la distancia es potencialmente mayor en Red Bull, y en ese caso, como digo, es la segunda mayor distancia únicamente por detrás de los Red Bull. Pero es que además, en cuanto al porcentaje de puntos que ha logrado Fernando Alonso frente a Lance Stroll, frente a su compañero de equipo, la diferencia que hay, que Alonso tiene alrededor del 76%, si no recuerdo mal, de puntos obtenidos por parte de Aston Martin, esos son los que ha logrado en este caso Fernando Alonso, es únicamente la cuarta diferencia mayor, es decir, únicamente están por delante suya en Williams. ¿Por qué? Porque Albon tiene el 100% de los puntos, ha logrado todos los puntos que ha logrado Williams, Sargent no ha conseguido ninguno, y en Alfa Tauri, porque más de lo mismo, Tsunoda ha logrado todos los puntos que el equipo ha logrado, ni Ricciardo ni De Vries han llegado todavía a puntuar. Por lo tanto, por ese motivo, esos dos están por delante, y también está por delante el equipo Haas con Nico Hülkenberg, que tiene una diferencia algo mayor. Después ya se encuentra Fernando Alonso con el equipo Aston Martin. Esto ya lo hemos hablado en muchas ocasiones, que en el caso Aston Martin al final se está viendo lastrado por este rendimiento que está teniendo Stroll, porque al final te echa para atrás, al final es lo que te ha perjudicado en el Mundial de Constructores. Ahora mismo, con más puntos de Stroll, posiblemente serías igualmente tercero, pero hubieras empezado a hacer tercero en el Mundial de Constructores mucho más tarde, porque lo empezaron a ser desde el Gran Premio de España, y desde el Barcelona se han conseguido mantener en esa tercera posición. En alguna ocasión se han acercado a Mercedes, en alguna ocasión se han separado, Ferrari también ha conseguido recortarles un poco. Si no hubiera sido por eso, creo que en este punto sí que a lo mejor serían igualmente terceros en el Mundial de Constructores, pero mucho más cerca de Mercedes. Y en este caso, pues Lance Stroll ha hablado acerca de ese rendimiento y ha hablado acerca del por qué está por detrás de Fernando Alonso. Esto es algo que incluso también Mike Crack ya habló y lo estuvimos comentando en el canal. El jefe del equipo Aston Martin ya habló del hecho de que Alonso es un sobrehumano, está rindiendo espectacularmente, y contando con alguna ocasión en la que Stroll pues ha tenido complicaciones, a las primeras carreras que venía de aquella operación y demás, ha hecho que tengamos este punto, ha hecho que veamos a un Lance Stroll que está quedando repetidas ocasiones por detrás de Fernando Alonso, y con una diferencia bastante amplia en los puntos. Y ahora ha sido el propio piloto quien se ha pronunciado, y no ha tenido reparo, no ha tenido miedo en llegar a admitir que Alonso es mejor que él. Así lo ha llegado a decir, diciendo sobre todo que durante todo el año ha demostrado un rendimiento muy superior al que ha podido tener, sobre todo porque habrá habido ocasiones en las que Stroll a lo mejor no estaba en plenas condiciones, pero la cosa es que Stroll, como mucho, ha logrado tener algún nivel de sobresaliente en alguna ocasión, pero normalmente su nivel, según comenta él, es de notable, o bien, en el caso de Alonso, está siendo todos los fines de semana de sobresaliente. El fin de semana malo de Aston Martin, pues queda en la máxima posición que puedes quedar, que es a lo mejor, por ejemplo, en este caso Hungría, que es un 9º puesto, pero Silverstone también era un fin de semana donde el 9º lugar era el mejor puesto final de carrera y acabó en 7º puesto, o por ejemplo Bélgica, que no se esperaba gran cosa, quizá también la expectativa era ser 9º y acabó en 5ª posición, es decir, que consigue este nivel de sobresaliente, que además, si el coche está para ponerlo en el podio, lo pone en el podio. Eso es lo que llega a decir el propio Lance Stroll, que lo que dice es, ha estado a un nivel muy alto durante todo el año, ha cometido muy pocos errores,
errores, ningún error para ser sinceros, y hay que darle crédito por eso, porque ha estado pilotando a un nivel altísimo y realmente está sacando el máximo partido del coche cada semana. Así que ahí vemos un Lance Stroll que tampoco tiene de esta forma pues reparo tampoco a admitirlo, a decir la verdad básicamente, que es lo que está pasando, pero que podría llegar a ceñirse y centrarse únicamente, que también sí que lo ha hecho por ejemplo Crack, en decir, bueno, las primeras carreras que yo no hice los test de pretemporada y las primeras carreras que fue donde mejor el coche estuvo, pues yo estaba todavía con los problemas de las manos y demás. Podría haber dicho eso, pero no, simplemente se ha ceñido a decir que al final Alonso está rindiendo mejor que él y es algo en lo que tendrá que trabajar. Así que eso es lo que dice Lance Stroll. Pasamos de tema y tenemos que hablar en esta ocasión al respecto sobre el equipo Red Bull. Tenemos que hablar acerca de unas palabras que ha dado Christian Horner, porque ha hablado de la posibilidad de que veamos a Daniel Ricciardo en 2025 y sobre todo lo que Horner nos asegura es que no le van a cerrar esa puerta por la edad, que es algo que había gente ya hablando diciendo, ¿cómo van a fichar a Ricciardo en 2025 si ya será un piloto de bastante edad elevada? Pues lo que han dicho es que por lo menos por la edad no le van a cerrar la puerta. Puede ser que nunca llegue, nunca regrese a Red Bull por el hecho de que no consiga tener un ritmo suficiente para estar compitiendo con los de Milton Keynes, pero si tiene el ritmo no le van a vetar el acceso por la edad, y lo que pone el ejemplo es además el propio ejemplo de Fernando Alonso diciendo que con 42 años lo está haciendo espectacular. Eso es lo que dice el propio Daniel Ricciardo, eso es lo que dice el propio Christian Horner y desde luego que estoy bastante de acuerdo con esas palabras. Lo que dice textualmente, y ahora explicamos todo, es: cuando veo lo que está haciendo Fernando Alonso y Lewis Hamilton, lo que cuenta es que estás ahí arriba de la cabeza. Por lo tanto, en ese sentido, eso ha sido la respuesta a lo que le mencionan si Ricciardo podía llegar en 2025 pese a tener una edad elevada. Lo que vemos en estas palabras son dos cosas. Para empezar, sobre todo, Ricciardo tiene esa oportunidad de ir a 2025. Que siga habiendo gente que la niega, yo lo siento mucho, yo lo sigo diciendo. Ricciardo, como rinda mínimamente bien, va a estar en Red Bull en 2025. Y solo hay que ver cómo le miman, cómo le han tratado, que es lógico, pero es que es una persona con la que, por ejemplo, Horner se lleva muy bien. Y simplemente viendo eso, deduces muy fácil que si pueden le van a subir a Red Bull. Guste más o guste menos, ellos lo van a subir. En cuanto a marketing de posibles vendría muy bien, pero es que ya se está viendo claramente. Le han dado una oportunidad en un Alfa Tauri, en un equipo que en teoría es para jóvenes pilotos y pilotos de paso, después de los 2 años malos de McLaren. Es decir, si ya han optado a intentarlo, a ver si consiguen que rinda mejor, desde luego que si rinde bien, yo lo veo una oportunidad para Red Bull sin lugar a dudas, y más viendo cómo tratan en muchas ocasiones a Sergio Pérez, y lo hemos tratado en este canal con palabras de Helmut Marko que no tienen absoluto sentido. Esto lo digo sobre todo por el hecho de, como digo, hay mucha gente que sigue negándolo. Creo que es evidente que esa oportunidad está ahí. En el caso de que llegue esa oportunidad, vemos a un Christian Horner que niega que se la vayan a negar, niega que se la vayan a vetar únicamente por esa edad. Y me parece muy interesante lo que dice hablando sobre Fernando Alonso o Lewis Hamilton, sobre las edades que tienen y sobre el nivel al que siguen corriendo. Porque esto es algo que estamos viendo en esta Fórmula 1, ver a estos dos pilotos seguir a un altísimo nivel. Llevábamos también unos años viendo a Kimi Räikkönen y Sebastian Vettel, que son más o menos también de estas edades. Sebastian Vettel es el piloto más joven de ellos incluso, pero ellos dos sí que ya habían decaído bastante en su rendimiento. En el caso de Alonso y Hamilton siguen ahí, siguen compitiendo y nos demuestran al final que se puede llegar a una edad muy elevada compitiendo a máximo nivel. Eso es algo que ha cambiado a lo largo del tiempo. Eso es algo que hemos visto cómo ha habido variado. Eso es algo que hace 10 años era impensable, o hace 15 o hace 20 era impensable. Hace 50 se corría con estas edades, por supuesto, que esto es algo que mucha gente lo intenta recordar para meterse con Fernando Alonso, del hecho de que, no sé, Juan Manuel Fangio también corrió con una edad bastante elevada. Eso es así, eso sin lugar a dudas, pero en el momento en el que, y eso en todos los deportes, pero en el momento en el que se empezó a profesionalizar todos los deportes, a ser más físicos, a necesitar unas condiciones físicas mucho mejor, la edad media de los pilotos de Fórmula 1, de los jugadores de fútbol, empezó a bajar muchísimo. ¿Por qué? Porque supuestamente el mejor momento físico para desempeñar estas cosas pues suelen ser entre los 24 y los 28 años. Esas suelen ser las edades donde vemos un mejor rendimiento, por lo menos físico. En Fórmula 1 sí que ya en los últimos años se había visto que podía ser un pelín más elevada, pero al final en fútbol, por ejemplo, los mejores años de un jugador de fútbol suelen variar entre los 24 y 28. ¿Puede extenderse más? Pues ahora se está demostrando que sí, y hemos visto los ejemplos, por ejemplo, de Ronaldo y de Messi, que han aguantado a una edad bastante elevada, han aguantado mucho más
más de lo que se pensaba y mucho más de lo que había sido anteriormente. Vemos en otro tipo de deportes pues a LeBron James, que va a afrontar su 21ª temporada a un nivel espectacular aún, y en la Fórmula 1 lo estamos viendo con un Alonso y con un Hamilton llegando a unas edades muy altas, con este caso Alonso con 42 años compitiendo al máximo nivel. Y es algo que es un cambio que hemos visto bastante, es algo que ha costado, que le cuesta a mucha gente, porque por ejemplo en el caso de Alpine, que ahora tenemos que hablar de Alpine, justo va a ser el siguiente tema que vamos a tratar, pero en el caso de Alpine ya sabemos que tenían algo, estaban siempre pensando en ese factor de la edad, porque sí que, claro, es verdad que puede ser que ahora mismo este año rindas bien y el año que viene de repente ya por la edad pues empieces a rendir mucho peor, ¿no? Pero era algo que tenían bastante en cuenta y ya vemos cómo hay gente, sobre todo después de estos ejemplos que se ha comentado, que ya estamos viendo en la parrilla, ver a dos pilotos de una edad tan avanzada como son Alonso y Hamilton ahora mismo en comparación con el resto, con otros pilotos, y que sean los mejores, que Alonso, Hamilton estén al nivel de Verstappen y que sean los tres mejores pilotos, demuestra que al final la edad es simplemente un número y si están bien en las condiciones físicas van a poder seguir rindiendo. Y eso es lo que dice Christian Horner, y no van a vetar esa posibilidad de que llegue Ricciardo si rinde bien únicamente por esa edad. Así que eso es lo que comenta Christian Horner. Vamos a pasar de tema y en esta ocasión tenemos que ver la crítica que le ha caído al equipo Alpine por varias partes. Específicamente le ha caído a Alpine 3 críticas en el mismo momento, hablando todas acerca de lo mismo, y todas coinciden en que en Alpine, en el grupo Renault, no saben cómo gestionar el equipo de Fórmula 1. Ya sabemos que se está plantando esa posibilidad de que lo vendan. Otmar Szafnauer ha dicho que dentro de la cúpula de Renault no saben cómo ganar. Luego también hay otras personalidades como por ejemplo James Vowles, jefe del equipo Williams, que ha dicho que el plan de 5 años que ellos se proponen es una locura y es un sinsentido, y ha habido otra personalidad, un expiloto de Fórmula 1, diciendo que como sigan así, con esta desastrosa organización, van a conseguir que desaparezca el equipo de Fórmula 1. Eso es lo que se han juntado esas 3 críticas en este mismo momento. Vamos a pasar por la primera de ellas, que es por el expiloto de Fórmula 1, que es una de las que me parece más duras, además, que es Karun Chadwick. ¿Quién es Karun Chadwick? Bueno, pues es un expiloto indio de automovilismo que en la Fórmula 1 compitió en 2 temporadas. Compitió la primera temporada en 2010, en aquella temporada la compitió completa con Hispania Racing Team, y luego estuvo en 2011 siendo piloto reserva de Lotus. Se subió en algunas ocasiones en los libres y llegando incluso a disputar el Gran Premio de Alemania. Os cuento quién es porque a lo mejor muchos de vosotros no sabéis tampoco quién es, y ha sido quien se ha pronunciado al respecto diciendo textualmente que la organización del equipo Alpine, la cual la está llevando Renault, es un desastre, y dice, lo ha comparado con Toyota en 2008. Toyota en 2008 que provocó que al final Toyota en 2009 tuviera que acabar marchándose. Y eso que en 2008 lo hicieron bastante bien, pero provocaron que en 2009 desapareciera ese equipo. Ha comparado aquella gestión que hizo que desapareciera un equipo de Fórmula 1 con ahora mismo la gestión que estaría teniendo Alpine. Lo que dice es, están tomando un camino de que los llevará a tirar la toalla con la Fórmula 1 o a emprender un camino corporativo que estoy convencido de que no va a funcionar. Sabemos que caminos alternativos, se está ya hablando de esa posibilidad de venta, se está hablando de un comprador ya incluso que sería Andretti, y quedarse únicamente como motorista. Como motorista están inscritos ya para 2026, es decir, que se pueden quedar, pero como equipo podría llegar a ser que veamos esa venta del equipo, porque además ya sabemos que se vendió una parte de él, se vendió una parte de las acciones a ese grupo de accionistas estadounidense liderado por Ryan Reynolds, entre otras muchas personalidades y entre otros muchos actores que había por ahí. Entonces esta es la crítica que hay por Karun Chadwick, diciendo eso, diciendo textualmente que es un desastre y que podríamos llegar a ver la venta del equipo. Ahora también es Otmar Szafnauer quien se ha unido a esta crítica, que no ha parado tampoco de criticarles en este primer mes en el que ya no está compitiendo. También en este sentido, para que se le escuche un poco más, pues ha tenido esa suerte de que lo echaran en ese parón, porque ha podido hablar durante estas semanas y que se le escuchase muchísimo, y ahora se ha unido a las críticas que había dado Karun Chadwick diciendo que la directiva de Renault no sabe cómo triunfar. Ha sido bastante duro porque ya sabíamos, ya veníamos hablando, ya lo veníamos viendo semanas anteriores, donde Otmar Szafnauer pedía más tiempo por parte a los dirigentes de Renault porque no se estaba consiguiendo los objetivos, pero es que al final eran unos objetivos que a él le habían marcado de un año para otro. Y sobre todo el argumento que Otmar Szafnauer siempre ha repetido es el hecho de, él ha fichado a mucha gente
que todavía no está en el equipo porque la han fichado y están pasando por ese tiempo de gardening que hay que pasar antes de cambiar de equipo. Por lo tanto, esa gente podría haber conseguido un rendimiento mejor a gente en la que confiaba Snafnauer, que no han sido capaces ni siquiera de llegar a trabajar con ellos. Eso es en lo que se ha quejado mucho y es lo que ahora Snafnauer va a decir, sobre todo diciendo que ellos querían un calendario, lo dice así Snafnauer, querían un calendario con el cual si se planteaban, como digo, llegar a conseguir triunfar, era triunfar este año. Eso es lo que en la cúpula Renault, Luca De Meo, por ejemplo, que es el CEO de Renault, pensaba, pero eso no es realista. Y el plan que les daba, por así decirlo, Snafnauer al equipo Alpine, que era un plan de varios años, obviamente un plan de transición, un plan de trayecto, no les funcionaba y es lo que acabó haciendo esta ruptura de contrato. Lo que dice Otmar Snafnauer es: creo que la alta dirección de Renault, el director general Luca De Meo, como todo el mundo en la Fórmula 1, quiere el éxito al instante y, por desgracia, no es así como funciona en el Mundial. Querían hacerlo lo más rápido posible de lo que es posible. Querían hacerlo más rápido de lo que es posible y yo no podía aceptar un calendario poco realista, porque si haces eso es solo cuestión de tiempo que todo el mundo se frustre. Así que expuse un plan muy realista y posible y creo que querían atajar ese plan con otra perspectiva. Eso es lo que llega a decir, aunque ese plan a largo plazo, ahora también ha habido críticas sobre ello, que es James Vowles quien también se ha unido ya de por sí al plan que de por sí tenía Renault, pero al plan que también les proponía por su parte Otmar Snafnauer. Lo ha criticado, que es el jefe del equipo Williams, pero más importante a lo mejor para esto, fue jefe de estrategia en Mercedes durante una etapa muy larga y donde por supuesto la etapa de más éxito de Mercedes. Quiero decir que ha estado ahí, ha estado en un equipo exitoso, ha sabido cómo funciona por dentro, es una persona que puede llegar a saber bastante de ello y lo que dice James Vowles es que cualquier plan a más de 3 años o un largo plazo de más de 3 años es completamente inútil. ¿Sobre todo por qué? Porque es ir hacia lo desconocido y sobre todo en algún otro año quizá no, pero es que ahora mismo un plan que te pongas a más de 3 años, a 3 años ya te supone un plan para 2026, es decir, te supone un plan para una reglamentación que no sabes cómo vas a funcionar. No cambian extremadamente los monoplazas de 2025 a 2026 porque el cambio es más de motores, pero por el cambio de motores va a cambiar mucho los chasis y eso puede generar un cambio grande en la parrilla. Entonces, hacer este plan a 5 años no tiene sentido porque no sabes cómo vas a funcionar en ese 2026 y no te lo estás todavía planteando. Eso es lo que dice James Vowles, que de esta forma critica a Alpine por el plan de esas 100 carreras que ya sabíamos y que ya habíamos comentado en este canal, e incluso para el propio Otmar Snafnauer por ese plan a largo plazo que le habría dado en su momento a Alpine y que tampoco estaba funcionando. Y además también es que realmente es así, o sea, hemos visto ya al final, esto era algo que no se había visto nunca, que no había pasado nunca, pero hemos visto que una mejoría grande es posible hasta dentro de una misma temporada. Ya lo que vimos de Aston Martin era algo que no tenía precedentes, pasar de ser el sexto equipo de la parrilla, séptimo en el Mundial de Constructores, a pasar a estar segundo en la primera carrera en Bahrein. Pasaron de ser de los últimos a estar peleando por los primeros puestos y a estar en el podio. Eso ocurrió con el equipo Aston Martin, eso era algo que no había precedentes sin un cambio de reglamentación por medio. Si hay un cambio de reglamentación, puede pasar que Haas de repente se ponga a ganar. Quiero decir, puede haber un cambio bastante brusco. Pero sin un cambio de reglamentación no lo habíamos visto nunca. Y se ha demostrado por parte de Aston Martin, pero es que se ha demostrado por parte de McLaren que el cambio se puede realizar dentro de una misma temporada. Han pasado de ser el último equipo en Arabia Saudí, que fuera la segunda carrera, a estar peleando por podios, por victorias, a estar liderando alguna carrera en este último mes de competición. Eso lo ha hecho McLaren. Por lo tanto, nos han demostrado que poderse se puede. Y hacer un plan de 5 años, ¿qué sentido tiene si puedes ser capaz de mejorar para el próximo tanto como realmente se ha demostrado? ¿Qué es lo que pasa? Que es difícil, que es que no es sencillo, que ahora se ve y parece que es sencillo, ¿no? Todos los equipos han dicho que quieren replicar eso. No es fácil, pero hay que trabajar bien, hay que acertar, pero hay que trabajar mucho. Pero se puede conseguir. Un plan de 5 años es bastante inútil. Lo que dice James Vowles es: si miras más de 3 años en el futuro, es ir a lo desconocido. Establecerte una meta y decir que en 5 años seremos terceros, por ejemplo, honestamente, no es lo correcto. Es una cosa que notablemente no tiene sentido. Lo que es más importante es demostrar que uno tiene estructuras y sistemas que pueden llevar el objetivo al mismo tiempo. Eso es lo que ha estado comentando, que ya para finalizar únicamente por parte de James Vowles, lo que ha incluso también hablado es el hecho de que por parte de Williams él no va a perjudicar tampoco el futuro del próximo año por mejorar y conseguir mejorar a un nivel. Eso es lo que ha estado hablando, que ya simplemente quería comentaros también, completaros esas declaraciones.
Pero bueno, que me ha parecido bastante curioso lo que hemos estado viendo, me ha parecido bastante curioso estas palabras y estas críticas, porque ha habido críticas a la crítica también, como hemos visto ahora mismo, de James Vowles. Así que bueno, esto ha sido lo que teníamos que hablar por el equipo Alpine, y el último tema de los que tenemos que comentar, tenemos que hablar acerca de Ferrari, tenemos que hablar acerca de unas declaraciones que ha dado Frédéric Vasseur, porque el jefe del equipo Ferrari ha sido tajante. Frédéric Vasseur lo ha explicado y ha dicho que pide sanciones más duras a cualquier equipo que se exceda en el límite presupuestario, que sabemos que se está llevando ya la investigación en curso por quienes se pudieron haber excedido en el límite presupuestario de 2022, y lo que comenta es que la sanción que le pusieron a Red Bull por excederse en 2021 ha sido, como estamos viendo, insignificante, porque siguen liderando y sigue siendo imposible alcanzarles. Por lo tanto, si te excedes en el límite presupuestario, que no deja de ser romper las reglas, te lo excedas más o te lo excedas menos, lo que pide por parte de la escudería Ferrari, lo que pide Frédéric Vasseur son sanciones más duras y que realmente te hagan no saltarte el límite presupuestario. Eso es lo que ha comentado. Sabemos que tenemos ahora mismo una investigación. Se habla de 4 equipos que serían los más destacados por parte de la Fórmula 1, que simplemente habría 3. Todo hace indicar que en esa investigación está Red Bull, está Mercedes, está Aston Martin y está McLaren. Hay 4 equipos que se les estaría investigando. Esto es diciéndoos lo que más suena. ¿Por qué? Porque luego puede ser que de repente aparezca otro equipo que no es de los que hemos comentado. Pero bueno, que estos 4 equipos son los que más suenan que se podrían haber excedido en el límite presupuestario, y se supone que únicamente van a ser 3. Eso es lo que se está rumoreando. Veremos, porque todavía queda también para saber esto y saber si algún equipo se ha excedido en ese límite presupuestario. Pero a lo que lo lleva, como digo, Frédéric Vasseur, es el hecho de no tiene sentido una sanción de únicamente un 10% en el túnel de viento, porque estamos viendo que no es lo suficientemente significativa como para perjudicar a un equipo, y ya no por el punto con el que empezaron, porque el punto con el que empezó Red Bull es 1, mejoraron mucho de un año para otro y hasta ahí todo correcto, pero la cosa es que con los mínimos cambios que han conseguido hacer en este año han sido capaces aún de mantener la misma distancia pese a esa penalización. Por lo tanto, tendría que ser una sanción la cual se note más y la cual sea más para hacerte pensar de que no te tienes que saltar el límite presupuestario. Eso sí que es algo que va a ocurrir, y el hecho de, si la sanción es mínima y el valor monetario de esa sanción también es muy reducido, quizás sale rentable saltarte ese límite presupuestario en una mínima parte. Entonces, eso es algo que sí que hemos visto que ya se ha hablado de ese pensamiento que podrían tener los equipos. Yo estaría a favor de una sanción más dura. Yo creía que la sanción era justa para Red Bull, es decir, la sanción que le habían puesto ahora mismo. Lo que pasa es que realmente no se ha visto, no se ha notado esa reducción que tenía en el túnel de viento. Por lo tanto, puede ser que no fuera lo suficientemente dura, y ya que te rompes las reglas, pues sí que creo que podrían llegar a poner sanciones más duras. Veremos en el momento en el que se sepa si estos 3 equipos que se rumorean se pueden haber excedido en el límite presupuestario. Se rumorean 4, pero que únicamente habría 3 que se lo han excedido. Por lo tanto, veremos si se confirma esto, y si se confirma, cuánto ha sido, si ha sido más, menos o igual que Red Bull fue, como digo, también muy poco, y si han sido más, sobre todo, cuánta es la sanción que les ponen. Será bastante interesante, así que estas son las palabras de Frédéric Vasseur, que os las voy a comentar y cerramos. Lo que dice es: la penalización debería ser mucho más grave. Simplemente dice eso, dice: la reducción del 10% del túnel de viento es una broma. Así que eso es lo que ha comentado Frédéric Vasseur, estas han sido sus palabras, y esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones acerca de todos los temas que hemos estado hablando, que hemos hablado de temas muy interesantes, y estaré encantado de saber vuestra opinión. Dar un like y suscribiros si os ha gustado, porque apoyaréis muchísimo, y nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1. Un saludo.